Muy buenos días a todos nuestros invitados. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy vamos a tener una charla maravillosa en compañía de nuestro consultor senior, Daniel Pessoa, a quien se los voy a presentar en un momento. La verdad es que tenemos un tema candente, que es el tema de las actualizaciones de la norma ISO 27001. Así que hoy tendremos una información supremamente valiosa y les agradecemos enormemente su presencia. Dani, si quieres pasamos. Les quiero presentar entonces a nuestro compañero y amigo, a quien admiramos muchísimo por su gran conocimiento, capacidad y además porque es un gran compañero. Daniel Pessoa es magíster en administración, licenciado en educación superior, licenciado en ciencias de la ingeniería, ingeniero en informática y computación y consultor senior en sistemas de gestión. Él nos va a acompañar hoy con la actualización de todo este conocimiento y con su gran experiencia como consultor en ingeniería de software, como instructor, capacitador, haciendo diagnósticos, tanto iniciales como de avance, para que antes de que ustedes se presenten a las evaluaciones estén totalmente listos. Y todo esto, además de las auditorías, con todos, porque tiene también una cantidad de certificaciones que no las estamos poniendo acá como auditor, con base en las normas ISO y los modelos CMMI, ITIL, COVID, entre otros. Así que muy bienvenidos. Esperamos que esta información que les vamos a compartir hoy sea muy útil para ustedes, para sus organizaciones, y que tengamos la oportunidad de acompañarlos en estas actualizaciones. Así que, Dani, muchas gracias y súper bienvenido. Gracias por haber preparado esto para nosotros, nuestros clientes y amigos. Y al final vamos a tener unos 10 minuticos para preguntas. Así que si se les ocurren, las pueden ir escribiendo y luego al final tomamos esas preguntas para poder que ustedes se vayan pues muy satisfechos con toda la información que tenemos. Bien. Bienvenido, Dani, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar acá. Ok, listo, muy amable, muchas gracias. Gracias por la presentación, Clara, y muy buenos días a todos. ¿Qué vamos a ver? Dos objetivos fundamentales. Revisar los cambios a la norma ISO 27001 del año 2022 y los impactos de la actualización de esta norma en los sistemas de gestión, ya sea que estén en implementación, implementados, certificados. Vamos a hablar un poco de las fechas para que ustedes tengan claridad de qué hacer con su sistema de gestión de seguridad de información en vista de esta actualización. ¿Ya? Vamos a ver tres temitas rápidamente. ¿Por qué el cambio? ¿Qué cambió? ¿Y cuál es el impacto en los sistemas de seguridad de la información? Entonces vamos por el primero. ¿Por qué el cambio? Bueno, en las normas ISO se revisan entre 5 a 8 años. Cada norma tiene su propio estándar y el objetivo obviamente es mantenerlas vigentes, ajustadas a los cambios del entorno, la tecnología, las necesidades del mercado. ¿Por qué? Porque las normas son, recuerden, desarrolladas por un grupo de expertos en el tema de muchas partes del mundo. De hecho, cualquiera de nosotros, de nuestras organizaciones o nosotros como personas, podríamos participar en algún comité técnico de la ISO, siempre que cumplamos con los requisitos de experiencia y conocimiento. Entonces, estos señores y señoras interpretan la realidad del momento, relacionada en este caso con seguridad de información, del año 2013, por ejemplo, es decir, hace ya casi una década, ¿no? Y lo plasman en los requisitos de la norma. Esta es una norma que ha tenido la mayor vigencia en el tiempo. Es raro que una norma dure 10, 11 años. ¿Sí? Y cuando cambian la norma, bueno, vuelven a interpretar esta realidad, adecúan la norma y sale una nueva versión. Ahora, ¿qué tipo de cambios? Por ejemplo, cambios en las prácticas y las tecnologías, en este caso relacionadas con sistemas de gestión. Asegurar la claridad de requisitos expresando en lenguaje simple, ¿ya? Que facilite la implementación de los sistemas y la evaluación o certificación. Y además, asegurar que los requisitos, en este caso para seguridad de la información, sigan siendo adecuados para dar confianza a los clientes, a los contratistas, a los proveedores, etcétera, y que podamos aplicar esta norma de una manera consistente. Esas son como la razón de los cambios en la ISO.
La norma ISO, recuerden, tiene una historia que partió como un código de buenas prácticas del Departamento de Tecnología de la Información por allá por el año 89, del British Standard Institute, que es como la principal fuente de normatividad. Bueno, andando el tiempo, ¿cierto? Hubo varias versiones de estos estándares, algunos cambios de orientación, más detalle, y el año 2005 salió la primera versión de la norma, que se actualizó el año 2013. En ese momento, ¿cierto? Salió esta versión que está vigente hoy día. El año 2019 se terminó una revisión y decidió no hacer cambios, porque eran cambios menores, y el impacto del cambio de una norma es bastante grande en términos de que hay que homologarlas a los distintos idiomas, los auditores, los consultores, los usuarios, todos tienen que actualizarse, entonces no meritaba un cambio tan fuerte. Pero sin embargo, el año 2020, a raíz de la pandemia, se inició la actualización y esta actualización se va a aprobar y publicar durante este año. La norma no ha salido todavía, pero se espera que en algún momento del 2022 salga esta nueva versión que está hoy día en votación de todos los miembros de la ISO, entre ellos el ICONTEC de Colombia. Entonces nosotros nos estamos anticipando un poquitito a los cambios en base a que ya las normas se conocen el borrador, etc. Ahora, el proceso de revisión es bastante largo también y dura un tiempo, a veces dura hasta 5 años. Hay una propuesta de revisión que la hace la comunidad, la Secretaría General de la ISO, los comités técnicos, etc. Se forma un grupo de trabajo, en este caso en el Joint Technical Committee 1, Subcommittee 27, por eso se llama 27.000, tomó a su cargo este borrador de trabajo. Una vez que trabaja este grupo de gente de todas partes del mundo en la actualización de la versión, se saca un borrador para el comité, lo revise, lo apruebe, haga las observaciones, etc. Enseguida que este borrador es aprobado por el comité, pasa a la secretaría y a los miembros y se emite el draft del International Standard, ¿no? Una vez que todos los miembros de la ISO, los organismos miembros y las personas miembros, hacen sus observaciones, su votación, una vez que se repite, ¿cierto? Si hay observaciones, se repite los pasos 2, 3 y 4 tantas veces como sea necesario. Una vez que lo aprueban, pasa a Final Draft International Standard. Y en ese punto está hoy día la 27001. Y en algún momento de este año 2022 va a pasar a International Standard. El borrador ya no tiene, una vez que está como borrador, es muy raro que sufra cambios, porque ya ha sido revisado exhaustivamente por mucha gente y durante bastante tiempo. Entonces, este borrador, Final Draft on International Standard, se somete a votación de todos los miembros y tiene que ser aprobado por mínimo 3/4 de los miembros de la ISO, es decir, por el 75% de los miembros tienen que aprobar el borrador. Y si no lo aprueban más de un 2/3, es decir, más de 67% de los miembros, se rechaza el nuevo estándar. Entonces, en ese punto está hoy día la 27001. Hay una norma complementaria a esa, que es la que interpreta, la que ayuda a implementar la 27001, que ya se emitió, que ya se aprobó y está como International Standard, que es la 27002, ¿no? Y en esa se reflejan todos los cambios que trae la 27001 fundamentalmente, porque la 27002 es la que interpreta, ayuda a conocer, ayuda a implementar cada uno de los controles de la 27001. Y esa la conocemos, está disponible, está todavía en inglés, todavía no está en castellano. Si alguien quiere comprarla, la puede comprar en la ISO, vale, todavía es carita, vale casi 900.000 pesos colombianos. En algún momento va a salir la traducción oficial al castellano y en algún momento el ICONTEC la va a homologar al castellano de uso en Colombia. Entonces, en ese punto estamos. Tenemos la 27002 aprobada ya como estándar internacional,
que ya se puede utilizar, y la 27001, que en algún momento de lo que queda del año va a salir, porque todavía está en votación y seguramente en revisión por la Secretaría, preparación de lo que significa emitir un nuevo estándar, porque al día siguiente de que se emite un estándar ya se puede comenzar a implementar. Bueno, ¿qué cambió? Básicamente los cambios fundamentales tienen que ver con incorporar dos temas muy candentes producto de esta revolución 4.0, la digitalización que se nos adelantó prácticamente una década producto de la pandemia y el confinamiento. Esta revolución industrial 4.0 se esperaba para fines de esta década, pero se adelantó producto de la pandemia. Recuerden que la primera revolución industrial fue la mecanización, por allá por el año 1780, la invención del ferrocarril, etc. La segunda revolución industrial vino 100 años después con la electrificación. La tercera revolución industrial vino justamente 100 años después con la informatización, por ahí por los años 70. Y la cuarta revolución industrial, que se esperaba para los 2030 más o menos, se nos adelantó, con dos temas fundamentales que son hoy día en este mundo digitalizado e hiperconectado: la ciberseguridad y la privacidad de la información de las personas, la privacidad de la información personal. Entonces, esos dos temas fueron el fundamento de haber iniciado la revisión y emitir estas nuevas normas, y también simplificar la implementación, ¿ya? Porque la versión anterior tenía algunos 214 controles, si uno los veía en detalle, algunos estaban repetidos, hablaban 2 o 3 veces de la misma cosa. Entonces esos tres fueron los objetivos de estos cambios: incorporar la ciberseguridad, el concepto de ciberseguridad, que recuerden que ciberseguridad es la protección de la seguridad de la información en el ciberespacio. Y el ciberespacio es, nosotros hoy día estamos configurando un ciberespacio, porque somos personas, equipos, software, hardware, redes conectados y que no existimos en ninguna forma física. Y eso hoy día es lo habitual. Todos hoy día estamos el 100% del tiempo prácticamente en el ciberespacio, a través de los celulares o computadores de oreja, a través de los laptops, tabletas, etc. Y simplificar la implementación aún más, porque nunca fue tan complicada. Larguita sí. Bueno, ¿cuáles son los principales cambios? No son fundamentales, pero sí son muy útiles, ¿ya? En las cláusulas 4 a 10, es decir, los requisitos obligatorios de la norma, prácticamente no hay cambios. En las notas de la cláusula 613C, que son notas que ni siquiera son requisitos, elimina el concepto de objetivo de control y lo reemplaza por control de seguridad de la información, o por control simplemente, para hacerlo más fácil de entender. Y en la cláusula 613D, donde hablaba de la declaración de aplicabilidad, la simplificó un poco la redacción porque era un poquito ambigua, ¿no? Porque hablaba de que hay que, en esa declaración de aplicabilidad, cada uno de los 114 controles del anexo A, había que decir si aplica, por qué aplica y cómo se aplica y por qué no aplica. Pero decía también, independiente de que el control se implemente o no. Y ahí uno queda como, ¿y esto qué significa? Bueno, eso se aclaró. Y en el anexo A sí, donde hubo cambios bastante, pero bastante útiles, ¿no? Ya los controles ahora se agrupan en 4 secciones o categorías en lugar de las 14 previas, ¿ya? La cantidad de controles descendió de 114 a 93 y solamente hay 12 nuevos controles. Y ningún control se eliminó. Entonces ya ahí tienen un primer impacto. No tienen nada que sacar de su sistema de gestión. Lo que sí, convendría reorganizarlo un poco de acuerdo a la norma, para mayor claridad, pero no es necesario. ¿Y por qué disminuyó la cantidad de controles a pesar de que se agregaron 12? Porque los controles anteriores, los 114, se transformaron en 81 solamente, y más estos 12 tenemos esos 93.
¿ya? Porque se combinaron varios controles, estos controles que estaban repetidos, estas cosas que uno decía, bueno, ¿para qué un control? Cuando hablaba del A1811, perdón, A811 del inventario de activos, y después el A812 decía, todo activo tiene que tener un dueño, entonces, ¿por qué no lo pone todo junto? Bueno, eso fue lo que hicieron. Y se cambió algunos nombres para, ahí dice relejar, es para reflejar mejor el objetivo del nuevo control. Entonces, eso es, ¿cierto?, bastante más simple. Y además se ajustó la redacción de algunos controles, sobre todo estos combinados, para facilitar la comprensión de los requisitos, ¿ya? Y algo nuevo, hay una persona que tiene la manito levantada, las preguntas las vamos a hacer al final, excepto que sea por algo que quiere saber y que impide seguir la presentación, por favor. La definición de atributos para los controles, que eso también facilita mucho entender los controles, ¿no? Entonces, las secciones son 4. Controles organizacionales, todo relacionado obviamente con la organización. Políticas, roles, responsabilidades, gestión de documentos, gestión de acceso, etc. 37 controles y la numeración A5, es decir, de A5.1 a A5.37. Las personas relacionadas con el personal, ¿cierto? La selección, las relaciones contractuales, el trabajo remoto. Ya no habla de teletrabajo, para no confundirlo con las legislaciones de muchos países del mundo que hablan de teletrabajo. Este habla de trabajo remoto. Recuerden que trabajo remoto es de la puerta de la oficina para afuera. Si ustedes se ponen a trabajar, es trabajo remoto. Y así, 8 controles. Los controles físicos relacionados con los perímetros de seguridad, control de acceso, seguridad física, mantenimiento de equipo, etcétera, 14 controles, y los tecnológicos relacionados con tecnologías de la información, acceso lógico, redes, operaciones, desarrollo y mantenimiento de software, 34 controles. Esa es la estructura final, el anexo A. Estos atributos son 5. El tipo de control: prevención, detección o corrección. Es decir, este control es preventivo, detectivo o correctivo. Y eso ayuda mucho a su implementación y a la definición de herramientas y de alternativas de solución. La propiedad de la seguridad de información que protege la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad. Pueden ser una, dos o las tres. La ciberseguridad involucrada, es decir, la identificación de un problema de ciberespacio, la protección, la detección, la respuesta y la recuperación. Las capacidades operacionales que debe desarrollar la organización, es decir, que tienen que ver con la gerencia del gobierno, la gestión de activos de información, la protección de la información, seguridad de recursos humanos, seguridad física, sistemas y redes, aplicaciones, configuración segura de todas estas cosas, la gestión de identidad y acceso, todo el tema de usuario y clave, por ejemplo, gestión de amenazas y vulnerabilidades, continuidad de la seguridad de la información, seguridad con los proveedores, la parte legal y cumplimiento, los eventos de seguridad y el aseguramiento de la seguridad de la información. Entonces, bueno, y finalmente los dominios: el gobierno y el ecosistema donde está inmerso nuestro sistema de seguridad, la protección, la defensa o la resiliencia, ¿no? Es decir, en caso de ataque, ¿cómo sobrevivimos? Entonces, cada uno de los controles, además de su definición, está caracterizado por estos 5 atributos. Y eso, ¿cierto?, facilita mucho su implementación y su comprensión. Entonces, vamos a ver rápidamente los nuevos controles. Así, la idea no es verlo en detalle, pero sí para que ustedes lo entiendan. Por ejemplo, el control A57, que es nuevo, habla de inteligencia de amenaza. ¿Y por qué lo puse en rojito? Porque yo creo que va a haber una dificultad en implementarlo, ¿no? Porque está orientado a esa mala práctica de las empresas de implementar el sistema, certificarlo y olvidarse hasta el año siguiente, cuando viene nuevamente el auditor a jodernos la vida. Entonces, no, esto nos obliga a estar constantemente pendiente de las amenazas, ¿no?
El control dice la información relacionada con las amenazas a la seguridad de la información debe recopilarse y analizarse para generar amenazas, y generar inteligencia. Entonces, esto nos va a obligar a estar constantemente pendientes y ya la norma anterior tiene las herramientas para eso, que son los controles A6, A614, no me acuerdo, que es contacto con grupos de interés. Entonces, este control es de la categoría organizacional, es del tipo de prevención, detección y corrección, está orientado a la confidencialidad, integridad y disponibilidad, es de tipo identificación, detección y respuesta a problemas cibernéticos, tienen que ver con la gestión de amenazas y vulnerabilidades y el dominio en la defensa, es decir, nuestra defensa y nuestra resiliencia. La gestión de la identidad, que tiene que ver con la protección de la información privada, la seguridad de la información en la nube, que también es algo muy candente que cuesta hoy día muchas veces interpretar, bueno, pero si yo tengo todo en la nube. Entonces ahí uno dice, bueno, es que ese es un control, el que usted se haya llevado toda la nube es un control. Sí, pero lo tengo hace varios años. Bueno, esa discusión y todo eso se aclara con este control. El tema de la protección de las tecnologías para la continuidad del negocio. También era algo que estaba como, faltaba esa parte. Hablaba de la seguridad de información, de los planes de continuidad, pero no de las TIC. El monitoreo de la seguridad física, que también era algo necesario y que muchas empresas lo tienen, ¿cierto? A través, por ejemplo, de estos sistemas de monitoreo, de remoto, de videovigilancia, los guardias nocturnos, todo eso tiene que ver con esto, ¿no? Los dispositivos de usuario final, los endpoint, que estaba, ¿cierto? Y recuerden que el eslabón más débil de esta cadena de protección es el factor humano. Y la fortaleza de nuestra cadena de producción depende, de protección, perdón, depende del eslabón más débil. Entonces hay muchas cosas orientadas a reforzar este tema de que el factor humano, o como decimos los informáticos a veces, en la capa 8, o la interfaz entre el teclado y la silla, nos aporte más. La gestión de la configuración, ¿no? Que todos los que tenemos MMI, qué sé yo, o 9001, 29110, ya conocemos lo que significa eso, tener ordenadita la casa. Bueno, cada uno de estos controles, se fija, se caracteriza con todo eso. Los nuevos controles de la ISO, ¿cierto? También tienen que ver con la eliminación de información, más que la eliminación de los medios, es la eliminación de la información propiamente tal. El enmascaramiento de datos, que tienen que ver con la privacidad de la información, y está muy orientado al mal uso de datos de personas reales en las pruebas, ¿no? Y a la protección de los datos para cumplir con las leyes de privacidad de información, que tienen que ver con el tema de la protección de datos de los empleados, los contratistas, los clientes, los usuarios, etc. La prevención de la fuga de datos, porque antes era netamente reactivo, ahora vamos a tener que ser proactivos en este tema de la fuga de datos. El filtrado web, es decir, cómo reducimos la exposición al código malicioso, ¿no? Hoy día que todo el mundo pasa, ¿cierto?, conectado a Internet y navegando, ¿cierto?, trabajando y navegando. Y bueno, ¿cómo filtramos eso? Y algo que llama la atención, porque uno podría decir, pero esto está repetido, es la codificación segura, y antes estaban los principios de desarrollo seguro. Es que esto es específicamente a cuando el desarrollador está codificando, ¿no? Y los principios de desarrollo seguro tienen que ver con todo, como en el proceso de ingeniería de software, es decir, requisitos, diseño, codificación, pruebas, instalación, puesta en marcha, etcétera, aseguramos la información. Esto es específicamente cuando el programador está desarrollando cosas, ¿no? Entonces es como una precisión de los principios de desarrollo seguro que ya habían antes. Si ustedes se fijan, todo lo nuevo es muy útil, ¿no? Y era necesario.
¿Qué controles se combinan con otros? Bueno, todos estos 16 controles, ¿cierto?, que tenían que ver con revisión de las políticas, política de dispositivos móviles, propiedad de activos, manejo de activos, etcétera, etcétera. Son varios controles que en general uno decía, esto está como repetido, ya lo vimos antes. Y de hecho, cuando uno lo implementaba, decía, ah, ya, ok, refiérase a tal control porque ya teníamos considerado eso. El A1126, por ejemplo, el área de despacho y carga, que muchas veces las empresas decían, no, yo no recibo camiones, yo no recibo cosas, así que no tengo área de despacho y carga. Pero ojo, cuidado, usted recibe correspondencia, usted despacha correspondencia, usted recibe domiciliario, etc. Y eso es área de despacho y carga. Entonces se unió con otro control para asegurar mejor este tema de la gente extraña que esporádicamente podría ingresar a la organización. Aquí hay un ejemplo de la combinación, para que vean la simplificación que se hizo. El A511, Políticas para la Seguridad de Información, que decía que hay que tener un conjunto de políticas aprobada por la Dirección publicada y comunicada a todo el mundo. Y eso había que revisarlo a intervalos planificados o se ocurren cambios significativos. Esos dos controles se fundieron en uno solo, A5.1, que dice que las políticas de seguridad y las políticas específicas, y aquí hay una simplificación que hizo, porque también muchas veces uno decía, bueno, pero ya tengo una política en el 5.2 y ahora tengo que definir otras políticas en los controles del anexo A. Bueno, a la política del 5.2 le llama política de seguridad de información, que es la política general. Y a todas las otras políticas, política de control de acceso, política de respaldo, política de lo que sea, le llama políticas específicas para hacer la diferencia. Y dice que estas políticas deben ser definidas, aprobadas por la gerencia, publicadas, comunicadas, reconocidas por el personal, es decir, la gente tiene que acusar recibo, acusar reconocimiento de esto, por el personal relevante y las partes interesadas relevantes al sistema, y revisadas a intervalos planificados y si ocurren cambios significativos. ¿Se fijan? Ese fue el tenor de la simplificación. Y así, hay 16 controles que se combinaron en otros. Pero si ustedes se fijan, si ustedes ya tienen e implementado estos dos controles, no tienen nada que hacer. Tal vez sí revisar, ¿cierto?, este tema del reconocimiento por parte del personal. Es decir, si yo difundo las nuevas políticas con un mailing, tener evidencia, ¿cierto?, de que todo el mundo recibió el mailing. O si hago un desayuno de política, ok, tal vez una lista de asistencia del desayuno de política, para que con eso, ¿cierto?, tengo el reconocimiento de todo el personal y las partes interesadas relevantes. Ahora, aquí la dificultad podría ser, bueno, ¿cómo obtengo de los clientes o de partes relevantes externas el reconocimiento de esta política? Bueno, las visitas al sitio web, por ejemplo, donde está mi política. La 27002, que es la que sí podemos analizar, sí podemos desmenuzar, sí podemos entender, ¿cierto? Pero que todavía no está disponible en castellano y está un poquito carita. Bueno, para una empresa tal vez no. Cambió de nombre. Se llama, antes era Tecnología de la Información, Técnicas de Seguridad, Código de Buenas Prácticas para Controles de Seguridad de la Información. Hoy día se llama Seguridad de la Información, Ciberseguridad y Protección de la Privacidad. ¿Se fijan? Mantuvo el concepto de seguridad de información, que es la protección de la privacidad, perdón, de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información y de los activos de información. La ciberseguridad, que es la protección de la seguridad de la información en el ciberespacio, y la protección de la privacidad o de la información de identificación personal. Controles de seguridad de información. Cambió de nombre, ¿cierto?, para identificar ese tema. La estructura, bueno, refleja lo que ya vimos. 93 controles en 4 dominios, 5 atributos para cada control, 12 nuevos controles y 16 controles, incorporados en otros, relacionados. De la 114 al 80, de 114 pasamos a 81, más los 12 tenemos los 93 nuevos. Incluye algunos cambios de nombre y de redacción, como ya vimos, ¿cierto?, para reflejar mejor el objetivo de este control combinado. Pero
pero en síntesis, las empresas no tienen nada que hacer respecto a lo que ya tienen implementado. Pero sí respecto a estos 12 controles nuevos. Los contenidos, mucho más simple también. Bueno, prefacio, introducción de alcance, los típicos controles, capítulo 0, 1, 2, 3, el 4, la estructura del documento, y el 5, 6, 7 y 8, los controles organizacionales de personas, físicos y tecnológicos. Y dos anexos muy útiles. Uno, la matriz de controles y valores de que resume todos los controles y esos 5 valores por cada atributo, que están definidos también en cada control. Y un anexo B que va a ser el más útil, que tiene 2 tablas. La correspondencia entre los controles 2022 y 2013, es decir, hacia atrás, y la correspondencia entre los controles 2013 y 2022 hacia adelante. La famosa trazabilidad bidireccional que tanto les cuesta a la empresa entender cuando se implementa CMMI. Entonces, va a ser muy útil cuando las empresas quieran migrar a la versión 2022 esta trazabilidad bidireccional, que están en estas 2 tablas. Ahora, ¿cómo define la 27002? Muy parecido a la 27001. Aquí está, por ejemplo, el contacto con grupos de interés especial. Los 5 atributos. Este control es de tipo preventivo, ahí dice preventivo. Se nos pasó incluso en la revisión por pares. Las propiedades a los 3 atributos, los conceptos de ciberseguridad, protección, respuesta y recuperación, el gobierno y los dominios de seguridad. Ahora, ¿por qué tiene esos gatitos delante? Porque si ustedes quieren llevar este documento a XML, ahí se les facilita la búsqueda de estos términos. ¿Y qué es lo que dice el control? Dice que la organización debe establecer y mantener contactos con grupos de interés especial u otros especialistas, foros de seguridad y asociaciones profesionales. Aquí simplificó un poco y lo adaptó. ¿Ya? El objetivo es garantizar que se produzca un flujo adecuado de información con respecto a la seguridad de información entre ustedes y estos grupos y entre los grupos y ustedes. Y después, una explicación de una guía de cómo implementarlo. Que esto hay que considerarlo como un medio para mejorar el conocimiento, asegurar la comprensión del entorno, recibir avisos tempranos de alertas, parches, etc., obtener acceso a asesoramiento especializado, por ejemplo, del MINTIC, del grupo especializado de delito informático del gobierno colombiano o de cualquier gobierno de cualquier país, compartir e intercambiar información sobre nuevas tecnologías y proporcionar un enlace cuando se trate de incidentes de seguridad de información, que están incorporados en los 524 a 528. Y otra información, en este caso no hay otra información, pero en algunos casos da información adicional, referencias a normas, etc. ¿Se fijan? Que es re fácil ahora entender la aplicabilidad de cada control. Bueno, ¿por qué yo puse este control? Porque este control va a ser base para la inteligencia de amenazas. Porque este control es el que nos va a ayudar a mantenernos constantemente actualizados en las posibles nuevas amenazas que aparezcan, sobre todo en el ciberespacio. Entonces, visto todos estos cambios, bueno, ¿cuál es el impacto? El impacto, ¿cierto? No es tanto. Las normas cuando salen tienen un cronograma que son los primeros 18 meses, se puede seguir certificando con la norma anterior. Entonces, supongamos que el 1 de agosto del año 2022 aparezca en la nueva versión de la 27001. Entonces, si el 1 de agosto de este año aparece la norma, yo puedo certificar hasta el 31 de diciembre del año 2023. Es decir, todo este año, lo que resta de este año, más el primer semestre del próximo año, puedo certificar en la versión anterior. A partir de ese punto, y 18 meses después, perdón, ya se puede certificar solamente con la nueva versión. Es decir, tenemos 18 meses para actualizarlo. Es decir, y si ustedes se fijan, van a haber 3 años en que ambas normas están vigentes. Si ustedes certifican su sistema
antes del 31 de diciembre del 2023 hasta el 31 de julio del 2025 tienen válido ese sistema. Recuerden que va a valer el certificado durante 3 años o hasta el 31 de julio del 2025, lo que ocurra primero. Entonces, hasta 18 meses después se puede certificar con la versión actual. Y el certificado con la versión actual va a valer hasta 36 meses después. Y después de esos 36 meses, solamente es válida la nueva versión. Entonces, si se fijan, tenemos bastante tiempo. Entonces, visto eso, lo que hay que hacer si el sistema está en implementación, es decir, si ustedes ya están en un proyecto de implementación, verificar la fecha de fin del proyecto versus los límites de certificación con la ISO 27003, es decir, con esta fecha de los 18 meses. Si el fin del proyecto sobrepasa el límite de certificación, es decir, pasa de los 18 meses, lo que conviene, ¿cierto?, es implementar la versión 2012. 2022, ahí dice 2012, pero implementar la versión 2022. ¿Ya? Estos copy-paste que uno no actualiza. Seguridad de la información, integridad. Incidente de seguridad de información. Ok, si el fin del proyecto es muy cercano al límite, es decir, muy cercano a los 18 meses, su proyecto va a terminar muy cerca de los 18 meses de plazo que tenemos, después de que salió a la luz la nueva versión, hay de que decidir, ¿cierto?, si continuar la implementación de la 2013 o cambiar a la 2022. Por el riesgo, ¿cierto?, de que si no certificamos y tenemos que volver a recertificar por A o C, ya, y si sobrepasó, ya vamos a tener que cambiar a la 2022. Y si el fin del proyecto es muy anticipado, bueno, terminar la versión 2013. Ahora, si quieren, voluntariamente podrían agregar cosas de la 2022 para prepararse mejor y para tener una mejor seguridad, una mejor seguridad de la información. Sobre todo el tema de la privacidad, que es un objetivo legal, ¿cierto? Un requerimiento legal que hay que cumplir, y el tema de la ciberseguridad, a la que estamos puestos todos los días y a cada rato. Entonces, eso es si lo está en implementación. Ahora, si ya está certificado, nuevamente verificar la fecha. Si el fin del certificado sobrepasa el límite de certificación, ¿cierto?, implementar la versión 2012, no la 2022, el mismo incidente de seguridad de información, integridad, luego del último seguimiento anual previo al límite, si es que desean recertificar, porque recuerden que una vez que pasan los 3 años, ustedes tienen que volver a certificar, recertificarse. Entonces, como vamos a tener que volver a recertificarnos, y nuestro certificado terminó después del 31 de los 18 meses, implementemos la 2022, porque ya no vamos a poder recertificar con la anterior. Si el fin del certificado es muy cercano al límite, decidir si recertificamos con la 2013, que todavía tenemos tiempo, hasta el último día, hasta las 12 de la noche, supongamos del 31 de diciembre del 2023, junto con darnos los abrazos de fin de 2024, podemos darnos el abrazo de que pasamos la certificación ISO 27001-2013. O cambiar a la 2022 por el riesgo, ¿cierto?, de no certificar a la primera. Ahora, cosa que con Processing no lo van a tener, se los aseguro. Publicidad. Si el fin del certificado es muy anticipado, bueno, recertifiquemos con la 2013 si no queremos complicarnos la vida. Ahora, en cualquier caso, las empresas pueden cambiar en cualquier momento a la 2022 si esa es la estrategia. Y si tienen certificación o recertificación o vigilancia anual, si cumplen con la 2022, con mayor razón van a cumplir con la 2013, con la 2013. Esa es lo que, en términos de las fechas. Ahora, ¿qué es lo que deben cambiar? ¿Qué es lo que deben actualizar? Bueno, primero, obviamente, capacitarse en la nueva versión. Y fundamentalmente, actualizar el documento de aplicabilidad con todo esto que nosotros hagamos. Es decir, modificar las secciones y categorías, que cambiaron, recuerden, de 14 a 4, es decir, la referencia, este documento de aplicabilidad ya no va a tener 114 o más filas, sino que 93 o más filas, y actualizar ese documento de aplicabilidad para reflejar
esta nueva numeración de controles, etc. ¿Ya? Actualizar la referencia de los controles combinados, es decir, ya no vamos a tener una 511 y una 512, sino que una 51. ¿No? Entonces, en ese A51 vamos a tener que, hoy día, por ejemplo, si no hacemos nada, colocar referencia a la lista de políticas y referencia a la política de revisión de las políticas de seguridad. Así de simple. O hacer un solo documento que contenga ambos, que es lo que habitualmente se hace. ¿No? Y decidir sobre los dos nuevos controles. Si el tratamiento de los riesgos asociados a esos 12 nuevos controles es controlar, transferir o eliminar el riesgo, tenemos que, recuerden, elaborar el plan de tratamiento e implementar este plan de tratamiento del riesgo. La única situación en cuales yo no necesito un plan de tratamiento es cuando decidimos aceptar el riesgo porque no hay nada que hacer. Y recuerden que para aceptar un riesgo, tienen que primero aceptarlo el dueño del riesgo, cumplir con los criterios de aceptación del riesgo que ustedes definieron en su plan de tratamiento de riesgo, que habitualmente, ¿cierto? Uno dice los controles verdecitos y amarillos se pueden aceptar, pero los naranja y rojo no se pueden aceptar. Y tercero, no me debe impedir cumplir ningún requerimiento legal, regulatorio, contractual respecto a seguridad de información. Si confluyen esas tres cosas, yo puedo aceptar el riesgo y no necesito hacer un tratamiento. Entonces, eso es lo que hay que hacer respecto a los riesgos asociados a estos 12 nuevos controles, que son fundamentalmente riesgos que tienen que ver con el tema del ciberespacio y la privacidad de la información, como vimos. Y si el tratamiento de riesgo asociado es transferir, recuerden que si nosotros transferimos ese riesgo, el control asociado no lo implementamos, pero sí tenemos que asegurar que los proveedores cumplen con los requisitos de los controles tercerizados. Es decir, si nosotros tercerizamos los respaldos, por ejemplo, tenemos que asegurarnos que el tercero, el proveedor, tenga una política de respaldo, haga los respaldos y los pruebe. Esa es la idea, recuerden, de la tercerización. Y si ustedes se fijan, no es mucho que hay que cambiar. Básicamente, ¿cierto? Reorganizar el documento de aplicabilidad, que habitualmente las organizaciones lo tienen desactualizado. Y segundo, ¿cierto? Ver qué pasa con estos riesgos asociados a estos 12 nuevos controles. ¿Qué vamos a hacer con eso? Los riesgos asociados. Recuerden que ahí tal vez el más importante y el que va a ser más difícil de implementar, no por lo complicado que sea, sino que por esta mala práctica de olvidarse del sistema hasta el próximo año que venga el certificador, el tema de la inteligencia de amenaza, es decir, estar constantemente preocupado de las nuevas amenazas que rondan, sobre todo en el ciberespacio. Que todos los días, ¿cierto? Están saliendo nuevas amenazas productos de los hackers, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Si ustedes se fijan, no es mucho lo que hay que cambiar. ¿No? No es mucho el impacto para que no entren en pánico, no entren en preocupación, ¿no? Entonces, eso es lo que quería yo comentarles. El porqué del cambio, asociarlo, ¿cierto?, o incorporar la ciberseguridad, que hoy día es una realidad, ¿no? Aunque alguna vez yo leí un artículo, creo que en la revista, bueno, alguna revista especializada colombiana, que decía que el 81% de los trabajadores colombianos tienen acceso a Internet en sus empresas y ese acceso no lo necesitan, porque su trabajo no requiere acceso a Internet. Bueno, pero ese es otro cuento. Entonces vimos el porqué del cambio, incorporar ciberseguridad, que hoy día es una realidad, ¿cierto? Revolución Industrial 4.0, digitalización. ¿Y qué cambió? Vimos, ¿cierto? La simplificación de los controles, la reorganización de los existentes. Ya. ¿Y cuál es el impacto? Ya vimos, ¿cierto? Respecto a las fechas, tienen que revisar eso. En rigor, una empresa que está hoy día, 2013, tiene que hacer esos cambios y si quiere hacer los cambios, bienvenido sea. Y si cumple 2022, con mayor razón va a cumplir 2013.
porque no hay cambios fundamentales de fondo, como pasó, por ejemplo, de la versión 2005 a la 2013. Ahí sí que hubieron cambios fuertes de fondo, porque cambió toda la estructura de los requisitos 4 al 10, ¿cierto? Con este anexo SL, y de 130 y tantos controles se redujo a 114. Y ahora de 114 a 93, así que si seguimos con esa tendencia, la versión, no sé, 2027, 2030, va a ser también más simple todavía, o tal vez más grande, no sé, depende de cómo evolucione la tecnología, ¿cierto? Y el mundo respecto al tema de la hiperconectividad y la digitalización. Eso, preguntas, dudas, angustias, dineas respecto. No sé, por ahí había una pregunta que estaba anotadita, ahora sí la puedo hacer. La puedo responder, perdón. No Sí, sé. claro, ya te repito cuál es la pregunta. Excelente, Dani, muchísimas gracias por toda esta información, súper concreto y claro. Vamos empezando entonces una por una. Elena Hernández nos dice, si hay un nuevo control de seguridad en la nube, ¿sigue vigente el add-on 27017? Sí, todos los, hasta el momento, ¿cierto? Todas las extensiones, es decir, todas las ISO que extienden la 27001. La que tú mencionabas, la 27701 de privacidad, la 27017 de la nube, la 27018 de la privacidad en la nube, todos siguen vigentes, ¿cierto? Y mientras no se diga algo nuevo. Ahora, yo creo, yo pienso que van a tener que actualizar todas esas normas que hacen referencia a controles del anexo A actual. Entonces, en ese caso, esas tablitas del anexo A van a ser oro, valiosas para ver, ok, la 27017 dice esto respecto a algún control del anexo A de la 2713, pero eso se transformó en tal controles de la 2722, entonces eso es lo que tengo que implementar. Pero yo creo que van a actualizar eso para no tener esta indirección y estas posibles inconsistencias. Pero mientras la ISO no diga otra cosa, siguen vigentes. Además, recuerden que son guías, son recomendaciones, no son debes, son deberías, o podrías o tendrías. Pero esa sería la forma de proceder, ¿no? A través de la tablita, porque la norma dice esto está relacionado con tal control del anexo A de la 2013. Bueno, a través de la tablita del anexo B nos vamos a la 2022 y vemos qué control tenemos que agregar, qué control tendríamos que revisar, por ejemplo, de los nuevos de respecto a la 27017 que menciona. Mil gracias, Dani. Bueno, tenemos varias preguntas con respecto a los tiempos para el cambio. Entonces voy a empezar con la primera. Nos pregunta el oficial de seguridad de Domina si ahora en agosto tengo un proceso de recertificación de mi sistema de seguridad de la información. ¿Es mejor cambiar a la 2022 o continúo con la 2013? Así, sin mayores antecedentes respecto a la implementación, al Estado, continúa con la 2013 porque tiene 3 años. Es decir, si usted se recertifica en agosto, independiente de la fecha en que se emita la nueva versión, si usted se certifica en agosto, su certificado va a valer 3 años o 36 meses o 3 años a partir de que usted se certificó o 3 años a partir de la emisión de la nueva versión de la norma. Lo que ocurra primero. Entonces tiene 3 años o 3 años menos, supongamos, menos 6 meses, porque ya estamos casi a mitad de año. ¿Sí? Tiene 2 años y medio de validez de su certificado. Mil gracias, Dani. Genial. Bueno, nos pregunta Héctor Valencia, ¿este tiempo corre a partir de que salga la nueva versión del 27001? Héctor, ¿este tiempo cuál? Si quieres, abres tu micrófono. De los 36 meses, de los 18 meses que hablaba de los Daniel. 18, 36, sí. De los 18, 36, porque como todavía no ha salido oficial la 27001, es a partir de que salga oficial que empieza a correr ese tiempo. Sí, a partir de las 00 okay. del día siguiente del GMT de Suiza, empiezan a correr los 18 y los 36 meses. Correcto, o sea que entre comillas,
el que se iba a certificar ahorita en agosto todavía con mayor razón debe continuar en la anterior versión para certificarse y poder tener más tiempo para pasarse a la nueva. Claro, por eso que la fecha clave, ¿cierto?, es los 18 meses. ¿Cuándo ocurren los 18 meses? Eso es lo que, respecto a su certificación y respecto a su implementación, eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Ahora, cuando ocurra eso, nosotros les vamos a enviar, para que lo noten clarita, ¿cierto?, el compromiso, les vamos a enviar inmediatamente las fechas actualizadas. Cuando ya nos demos cuenta de que salió la nueva versión, se avise al mercado. En ese momento les vamos a enviar un mail a todos diciendo, ojo, salió la nueva versión, hasta tal fecha, los 18 meses, y hasta tal otra fecha, los 36 meses, para que ustedes lo tengan en cuenta y se pongan en contacto con nosotros si les podemos ayudar a la migración. Daniel, quedaste grabado. Quedaste grabado. Quedé grabado. Muy bien. No hay problema. Ni un problema. Muy bien. Súper, muchas gracias. Bueno, tenemos una pregunta parecida, pero me parece muy importante que cada persona reciba exactamente su respuesta. El señor David Rodrigo Villacob nos dice, estoy en proceso de implementación que tiene culminación octubre de este año. ¿Sería mejor ampliar el proyecto y de una vez pasarnos al 2022? No, porque independiente que si supongamos que sale ahora el 1 de junio, tiene hasta noviembre del 2013 2023, perdón, para actualizar a la nueva versión. Entonces, eso corresponde a esta primera situación, es decir, su proyecto, el fin de su proyecto es muy anticipado respecto a la vigencia de la certificación con la versión actual. Entonces, yo les recomiendo que siga así adelante, implemente la 2013 y cuando salga la nueva versión, vea que tiene que cambiar y si eso protege mejor la información de la organización, lo incorpore. Pero si su proyecto termina en octubre de este año, según entendí, va a tener prácticamente los 18 meses para cambiarse. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a ti por tu pregunta, David. Nos pregunta Mónica Artavia. Si tiene ¿se tiene algún mes estimado para la liberación de la norma 27001-2022? No, la ISO ha sido bastante hermética, así como fue bastante hermética también respecto a esta nueva versión de la 27002. Se sabía, ¿cierto? Pero tampoco se sabía la fecha y el 15 de febrero dijo, listo, a partir de hoy día o a partir de mañana está vigente esta norma. Entonces hay bastante hermetismo al respecto. No podría decir este mes o en algún momento del 2022. De lo que queda. Mil gracias, Dani. Bueno, nos lanzan una nueva pregunta, no logro identificar aquí en el chat de quién es. Si este proceso de la ISO 27001 se normaliza en agosto del 2022, ¿se llevaría este proceso a ser evaluado a las empresas que estén certificado en la ISO sobre la seguridad de la información, solicitando las medidas como controles de la seguridad de la información? Considerando esta fecha. Es decir, antes de los 18 meses, supongamos que el 1 de agosto del 2022 hasta el 31 de diciembre del 2023, nadie me puede exigir que yo implemente la 2022. Después de eso sí, pero antes de eso no. Genial. Bueno, estamos poniendo en el chat información sobre Processix, nuestra página web www.processix.com. Ahí va mi teléfono y mis compañeros del área comercial van a poner allí sus nombres y teléfonos también para que puedan contactarnos y nosotros poderles apoyar en todo lo que necesiten, tanto de de esta norma que estamos hablando hoy, como de todos los productos de nuestro portafolio, productos y servicios. ¿Hay alguna otra pregunta que quieran lanzarnos por el chat? O si no, para que vamos cerrando ya este maravilloso webinar que hemos tenido hoy. ¿Cuándo liberan un curso de actualización de auditores? Es una pregunta de Cristian Ariza. Eso hay que conversarlo con el área de operativa, con el área comercial de Processix.
pero yo creo que mientras antes podamos hacerlo, mucho mejor. Pero yo creo que lo más seguro sea una vez que se implemente la norma, o sea, perdón, se oficialice la versión 27.1/2022, al día siguiente nosotros ya podríamos tener actualizados nuestros cursos, tanto el hands-on como el de autoría interna. Espero. Porque ya podemos, pero eso depende de la parte comercial del proceso. No, así será, Daniel, no te preocupes. Bien, les quiero compartir porque hay una pregunta que si podemos grabar, compartir la grabación. Claro que sí, la grabación la publicamos en nuestra página de YouTube de Processix, en donde todos ustedes pueden ver históricamente los webinars, videos, algunas capacitaciones, muchas cosas que tenemos de información para compartir con ustedes. Así que de verdad que están invitados a que se unan a nuestra página de YouTube. Simplemente escriben Processix y ahí les va a salir todos estos videos y tenemos listas también con diferentes temas y toda esta información. O sea, para nosotros es un súper placer de verdad poder compartir con ustedes siempre la información. Esa es nuestra pasión, esta es nuestra razón de nuestra labor. Llevar todo esto que nosotros vamos teniendo como experiencia a ustedes y a sus empresas. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Dani, gracias por todo lo que preparaste y de forma tan concisa y tan clara nos presentaste para que nos guiemos en todo lo que va a venir con todos estos cambios, fechas, controles. Y a todos nuestros participantes, gracias por haber estado con nosotros esta hora. Aquí todos en Processix estamos para servirles. Ustedes saben que juntos somos la fuerza que transforma el futuro. Bendiciones para todos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Hasta la próxima, Clara, Daniel. Un abrazo. Un abrazo Chao, grandísimo chao, para chao. ti también. Muy Feliz amable. día. Todo. Gracias.